Buenos días, Pablo. Buenos días, Pablo. No sé si tenés audio. Si tenés algún problema con el audio, quizás me lo podés hacer saber a través de chat. Bienvenido, Luis. Igualmente, Rosairela Montiel. Gracias, profe. Buen día. Buen día, Luis. Rosirela, ¿me estás escuchando? Bien, igualmente, Pablo, parece que tenés problemas con el audio. Te puedo sugerir de que salgas de la videoconferencia y volvé a entrar, de forma tal que al entrar pueda activar el audio de tu equipo. Perfecto, ya veo que tenés audio. Bienvenida, Rosirela. ¿Me escuchás? Rosairela Montiel, ¿tiene audio? El día de hoy ha habido bastantes problemas con la señal como resultado del clima lluvioso. Pero pues ahora que ya que ha salido el sol, quizás mejora la señal. Pablo, ¿ya logra escucharme? Por favor, Pablo y Rosairela, si están escuchándome, por favor, abran sus micrófonos solamente para probar el audio. Si no me pueden escuchar, igualmente háganmelo saber. Profe, ya. Por chat. Perfecto. Rosirela, veo tu micrófono abierto. ¿Me escuchás? Yo ya, profe. Ok, perfecto. Excelente. Rosirela, solo falta usted. Veo el micrófono suyo abierto. ¿Me escucha? Bien, muchacho. Entonces,
vamos a pasar ya a la presentación de hoy. Para aprovechar el tiempo y sobre todo atendiendo a la puntualidad que ustedes han tenido al asistir a esta videoconferencia. Vamos a compartir en la pantalla la presentación de hoy y les pido a ustedes, a Luis y a Pablo, que por favor me digan si logran ver en sus pantallas la presentación correspondiente al día de hoy. Sí, ya, profe. Dice que empezar la quinta sesión. Perfecto. Entonces, a ver, Sí, se muchachos, mira, profe. para entrar en materia, recordarles que en la sesión pasada analizábamos lo que era la formulación y hoy vamos a ver un poco lo que es la implementación. Posteriormente, en la siguiente clase, vamos a analizar o quizá recordar, porque es posible que ustedes ya lo hayan visto esos conceptos en otras asignaturas, algunos conceptos, valga redundancia, como lo que corresponde a políticas, planes y programas. Y ya vamos a ir entrando a algo que mi estimado Luis me lo planteaba desde la primera clase, ¿verdad? A ir sentando las bases de la construcción de una estrategia. Para lo cual yo les voy a sugerir que ya vayan armando grupos de trabajo. Es un trabajo que al principio va a parecer, y de hecho es bastante sencillo. Pero en la medida que vayamos construyendo la estrategia, va a ser más complejo. No es, digamos, difícil, por decirlo así, o imposible, pero sí va a requerir de trabajo de grupo, ¿verdad? Para que ustedes dividan el trabajo y de esta forma se pueda realizar exitosamente. Sobre todo en el tercer parcial, ya vamos a aterrizar con un trabajo que involucre armar completamente la estrategia. Bien, entonces les voy a recomendar que vayan armando los grupos, e igualmente, digamos, de que las próximas tareas traten de hacerlas en grupo. Vamos a comenzar por algo muy sencillo. Vamos a partir desde construir, por decir así, o seleccionar una empresa. Bien, caracterizarla, redactar su misión, su visión, sus valores y así sucesivamente ir pasando por todas las fases. El análisis estratégico, ¿verdad? Vamos a utilizar el FODA y luego la formulación, la implementación y así vamos a construir toda la estrategia, ¿verdad? Entonces la vez pasada les decía, en la clase pasada hablábamos de la formulación. Hoy vamos a hablar de la implementación. Como objetivo de la clase de hoy tenemos, en cuanto al objetivo general, describir cómo aprovechar los recursos de una organización para implementar estrategias gerenciales. Desde el objetivo nos dice algo muy importante, muchachos. Para implementar una estrategia, o sea, para echar a andar una estrategia, necesitamos contar con recursos.
Ya vamos a ver a lo largo de la presentación a qué recursos nos estamos refiriendo. Como objetivos específicos, tenemos en primer lugar analizar el concepto de implementación de estrategia en una empresa u organización. Vamos a analizar el concepto, estar claros qué es la fase de implementación. Y luego, la fase de implementación no la podemos ver como algo automático o de un solo momento, sino tenemos que analizarla como lo que es, como un proceso. Entonces, desde ese tipo de enfoque analítico, la vamos a abordar, bien, desde un enfoque de proceso. Bien. Tenemos entonces algunos aspectos aquí en relación al concepto de la implementación de la estrategia. En principio nos dice que hablar de implementación es poner en marcha. O sea, la formulación atendía más, como les decía yo en la clase pasada, a la parte intelectual, a la parte de diseño, inclusive la parte conceptual de la estrategia como tal. La fase de la implementación ya es una fase más operativa, ponerla a implementar. Buenos días, profe, ¿cómo están? Muy buenos días, Alicia. Solo algo así. Hablar de implementación es ponerlo en la práctica. Exactamente. Implementación es llevarlo a la práctica. La formulación es escribirla, por decir así. Bien, diseñarla. ¿Qué tipo de estrategia va a ser? Si va a ser defensiva, si va a ser de posicionamiento, si va a ser de crecimiento, si vamos a desarrollar nuestra estrategia en base a calidad, en base a precio, ¿verdad? Pero ya en la implementación es cómo vamos a poner en marcha todo esto que ya pensamos, que ya diseñamos. Bien. Por lo tanto, igualmente en esta lámina que abordamos los aspectos conceptuales, nos recuerda que la implementación es posterior a la formulación. No podemos implementar algo que no hemos formulado. O sea, no podemos avanzar en una estrategia si no hemos establecido con claridad los aspectos conceptuales, teóricos. Bien. Y luego nos lo resume de forma bien sencilla y nos dice que es el proceso que pone planes y estrategias en acción para alcanzar objetivos. Bien, lo que vos me decías, Alicia, ok, es acción, es práctica, es operatividad. Implementación es eso, acción, práctica, operatividad. ¿Preguntas, comentarios? Está ahí clarito, profe. Perfecto. Entonces, les decía, muchachos, que todos estos elementos, todas estas herramientas, hay que tener claridad que son procesos y como tales constan de pasos o fases o etapas. Aquí en lo particular se la he resumido porque hay literaturas que son un poco más amplias. O sea, recordemos que, y eso igual yo quiero hacerle énfasis, lo que yo aquí les comparto en la clase es producto de una síntesis que yo realizo. Igualmente los autores, los que digamos generan el pensamiento teórico, no necesariamente establecen todo de forma idéntica a sus criterios, ¿verdad? Pero entonces yo me tomo el trabajo de sintetizárselos en estos 3 sencillos pasos. La planificación, la organización y el control. Entonces, aunque es
una parte operativa, aún dentro de esa parte operativa requiere una fase de planificación. ¿Qué vamos a planificar, muchachos? Las acciones, o sea, qué actividades y sobre todo los periodos, en qué momento, en qué orden. O sea, estamos hablando de un cronograma. Bien, cuando hablamos de planificar una estrategia, estamos hablando de elaborar un cronograma. ¿Cuáles son las actividades? ¿En qué orden van a realizarse? ¿Qué orden tienen? ¿Y qué periodo corresponden a cada una? Además de eso, la parte presupuestaria es fundamental. Saber si contamos con los recursos en este momento al iniciar la estrategia, al iniciar a ponerla en práctica, o si en un futuro cercano tenemos fuentes seguras para conseguir esos recursos que necesitamos. Esas fuentes pueden ser ingresos propios de la empresa o recursos financiados. Bien. El segundo aspecto es la organización. Esto implica diseñar la estructura organizativa, o sea, quiénes van a estar responsabilizados, involucrados en ejecutar las actividades. Por eso en una estrategia es importante, yo les voy a dejar libertad de que ustedes investiguen diversos, digamos, estilos y formatos para plantear las estrategias, pero que tengan claridad que en los diferentes formatos siempre tiene que expresar, reflejar con claridad las actividades, el periodo de tiempo, los recursos, cuánto cuesta esa actividad y quiénes se responsabilizan de ejecutarla. Esos son aspectos fundamentales que tienen que estar siempre plasmados en un documento en el cual vaya escrita una estrategia. Y el tercer punto, muchachos, es el control estratégico. El control estratégico tiene que ver con el seguimiento, con el monitoreo. Recordemos que una estrategia es una herramienta que se ejecuta ya sea en el mediano o en el corto plazo. Por lo tanto, como toda actividad relacionada con la administración, ya sea de proyectos, de organizaciones o de empresas, requiere de control. Y aquí aprovecho para ustedes recordarles de que tenemos un elemento que va a estar presente en muchas de todas estas herramientas y es el ciclo de la administración. ¿Alguien lo recuerda y quiere compartirlo? ¿Cuáles son las fases del ciclo de la administración? A ver, Luis, te veo con ganas de que abrí ese micrófono. También Pablo, tiene libertad. A ver, ¿cuáles son? Sí, profe, que era planificación, control, ejecución, me parece, no me acuerdo muy bien. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, ¿verdad? Sí. La fase. Son las fases, digamos, que son planificar primero. Correcto. Organizarse. Exacto. Para poder hacer algo. La estrategia que va, digamos, la organización, la dirección, el control. Y ahí está, Luis, ya está. Bien contestado, como decía en el Poeta Intelectual. Esas son las 4 fases. Aquí, ¿por qué vemos, muchachos, solamente 3? Porque ustedes lo van a leer, ¿verdad? Tanto en este documento como en otro que ya los compartí. Hay un elemento que es transversal. ¿Qué significa transversal?
Un corte transversal es un corte que va de lado a lado. En este caso significa que hay una actividad transversal, significa que va desde la planificación al control. Y esa es la dirección. Como bien decía Luis, el ciclo administrativo es planificación, organización, dirección y control. En este caso, la dirección va implícita, o sea, va incluida en las tres. ¿Qué significa esto, muchachos? Como lo vamos a ver más adelante, un factor clave de la implementación estratégica es el liderazgo. Un liderazgo que obviamente va a estar cifrado, centrado en los hombros de la alta gerencia de la empresa o de la organización. Puede ser, muchachos, el gerente general o, dependiendo del tipo de estrategia, un gerente específico. Por ejemplo, si es una estrategia que está, digamos, más relacionada con el marketing, posiblemente va a estar un poco más liderada por el gerente de marketing. O puede estar compartido por el gerente de marketing y por el gerente de ventas. Si es, digamos, una estrategia que toca una transformación de los procesos productivos, posiblemente va a estar liderada por el gerente de producción. O independientemente de que sea de producción, que sea de marketing o de venta, siempre también es una opción que el gerente general, como máximo, digamos, responsable de la buena marcha de la empresa, asume el liderazgo. Pero eso ya es una decisión que se toma en la empresa. Pero el punto es, muchachos, que el elemento de dirección estratégica es transversal. O sea, y anoten bien esto, porque esto podría ser una pregunta de evaluación. ¿Qué significa o explique el carácter de transversalidad de la dirección estratégica? Y la respuesta es muy sencilla. Significa que está incluida, está integrada o es implícita a la fase de planificación, a la fase de organización y a la fase de control. ¿Algún comentario o pregunta? Me interesa que eso les quede bien clarito. Sí, profe, a mí me quedó claro, porque Perfecto. simplemente planificación, organización y control estratégico son, digamos, toda la organización la que lo dirige. Exacto. Lo único Exacto. que el líder es el que ordena, es el que está viendo qué es lo bueno y qué es lo malo para la empresa. Exactamente, así es. O sea, está en cada una de esas fases el director, que ya hicimos un análisis de quién puede asumir este papel, está siempre al pendiente de la planificación, al pendiente de la organización e igualmente al pendiente del control. Sí, otra diferencia, profe, es que la planificación es algo que está plasmado en un papel, ¿ya? Exacto. Una idea. La organización ya es parte del, digamos, el objetivo, digamos, de, ¿cómo que se llama esto? Bien. Sí, digamos, ya es una disciplina participativa, algo que se va a hacer. No me acuerdo qué. No, bien, de todos modos, Luis, tal vez yo veo que tenés claridad. De repente, algunas veces uno ¿cómo decirle? Al querer explicarlo, de repente puede ser que algún término le falte. Por eso les sugiero, cuando ustedes estén estudiando y de repente hagan sus análisis y sientan eso, que le falta una palabrita, consulten literatura. Ahora es tan fácil, muchachos, uno en un buscador mete un término, ¿verdad? Y le sale información y eso le ayuda a uno a tener más claridad y más amplitud, ¿verdad? Más amplitud en los términos para poder darse a entender. Bien. Sí, O sea, la organización ya es parte de la práctica. exactamente, exacto. Aquí tenemos Ya el una... control es el final. Correcto. Aquí tenemos una gráfica, muchachos, que nos puede ayudar. En principio, es una gráfica de las fases de la implementación estratégica, ¿verdad?
ahí están las tres fases: la planificación, la organización y el control. Y en la planificación te habla de los planes, los programas y los presupuestos. Solo le faltó ahí al maestro que elaboró esta gráfica las políticas. En la próxima clase vamos a tener una clase casi exclusivamente a hablar de planes, de programas, de presupuestos y de políticas. Sobre todo, los primeros tres suelen confundirse. ¿Qué es un plan, qué es un programa y qué es una política? Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar muy claramente definidas a la hora de llevar a la práctica una estrategia. Entonces, también esta gráfica nos ayuda a analizar lo que yo les decía, que la dirección estratégica es transversal. O sea, basta con incluir, no sé si ven la flechita blanca, aquí donde dice implementación estratégica, basta con incluir el término dirección estratégica o ponerlo entre paréntesis. Bien, ¿qué significa? Que la dirección estratégica, o sea, el director, el alto gerente, o ahora en las nuevas literaturas ha surgido otro término que se llama el CEO, que pronunciándolo con una pronunciación, valga redundancia, anglosajona, se pronounce CEO. Entonces, el CEO es como quien dice el gran jefe, el máximo jefe de una organización. Bien, entonces el CEO o el líder, el encargado de liderar esa estrategia, se hace cargo de la dirección estratégica y la ejecuta a través de esas tres etapas. Bien, entonces aquí tenemos ahora la relación que tiene la implementación estratégica con la formulación estratégica. Bien, ya lo habíamos dicho, siempre el gran conector es el director estratégico. Bien, el director estratégico va a estar presente en toda la estrategia. Conste, muchachos, en esto quiero aclarar algo. No significa necesariamente que el director estratégico sea un supergenio. Bien, un supergenio que sabe de marketing, que sabe de ventas, que sabe de finanzas, que sabe de análisis estratégico. Posiblemente conoce de forma general, al menos los términos. Pero ¿qué sucede? En principio, él posiblemente, como los grandes líderes empresariales, y como los grandes emprendedores, es un generador de ¿qué, muchachos? ¿De dónde nacen los proyectos? ¿Cómo comienza cada proyecto? A ver, recordemos rápidamente emprendimiento, emprendedurismo. De la necesidad, profe. De la necesidad, perfecto. Pero para resolver o dar respuesta a esa necesidad, o sea, ¿dónde nace esa respuesta a la necesidad? ¿Qué tenés vos que producir? ¿Qué tenés que pensar? Una idea, profe. Una idea, exactamente. Entonces, los grandes emprendedores y dirigentes empresariales son básicamente, muchachos, generadores de ideas. Entonces, ellos tienen el norte. No crean que ellos manejan todas las herramientas técnicas, pero como tienen la idea y tienen el norte, tienen la visión clara, entonces ellos convocan de su equipo de trabajo o de ser necesario, contratan expertos externos para que le colaboren en todo ese diseño estratégico. Bien, ahí quede claro, o sea, no crean que cada director de una empresa es un supergenio que sabe todo, que sabe de física, que sabe de química, que sabe de tecnología. No, él tiene la idea, ¿verdad? Como decía Luis, hay una necesidad, la gente está pidiendo X cualidad en un dispositivo. Y entonces lo que la gente quiere es X dispositivo. ¿Cómo hacerlo? Entonces él convoca a los técnicos en tecnología, en marketing, ¿verdad? Y se comienza a armar toda la estrategia. Bien,
O sea, él es, en otras palabras, muchachos, el silogismo perfecto de esto es el director de orquesta. El director de orquesta no necesariamente, puede darse el caso que sí, sabe tocar todos los instrumentos. Y por supuesto, no va a tocar todos los instrumentos. Él va a dirigir la orquesta. Pero de su labor depende el éxito de la sinfonía, porque le va a ir indicando a cada instrumentista qué tocar y en qué momento hacerlo. Bien, entonces esa es la conexión, la dirección estratégica. ¿Dónde se conecta? En el diseño de los objetivos, ella va a estar presente en las estrategias, tomando en cuenta como estrategia las acciones a largo plazo, pero igual, le aclaro, puede ser una estrategia también a mediano plazo, no solamente a largo, ¿verdad? Puede ser una estrategia para un par de años, pero puede ser una estrategia para mucho más tiempo. Actualmente, con el mundo tan cambiante que tenemos, dudo mucho que una estrategia se mantenga rígida o sin realizar ajustes por un tiempo muy largo, muchachos. Porque ustedes saben que a cada momento vive cambiando la tecnología, vive cambiando las circunstancias. Por ejemplo, teníamos antes de la pandemia, teníamos todo un tipo de estrategia, ¿verdad? Ahora todo es digital. La virtualidad es lo del momento. Y en la virtualidad cada vez salen más cosas. Hace X tiempo, un año, era todo, digamos, un acontecimiento, una conferencia llamada. O sea, por medio de teléfono, 4 o 5 personas se conectaban y eso era avión, una gran cosa. Después ya comenzó WhatsApp con sus videollamadas, Skype antes que WhatsApp, luego WhatsApp permitiendo que se conectaran varias personas al mismo tiempo. Luego salió Zoom y después ya hay un montón, ¿verdad? Y hay podcast y hay webinar. Entonces, es tan cambiante y digamos, se integran en cada momento tantas variables que dudo mucho que una estrategia, muchachos, se pueda mantener intacta por mucho tiempo. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de estrategia solamente a largo plazo, sino también a mediano plazo. Y la dirección estratégica, como un tercer aspecto en que se relaciona con la formulación estratégica, va a estar pendiente que la fase de formulación se traslade a la fase de ejecución, garantizando, muchachos, los recursos. Otro elemento fundamental de la clase de hoy es eso, que estén claros de que ninguna estrategia se puede realizar si no se cuenta con los recursos. O al menos se puede realizar, pero no se puede garantizar el éxito de la misma. Y parte de la responsabilidad del director estratégico es garantizar la disponibilidad de esos recursos. Aquí se resume mucho de lo que hemos hablado, muchachos. Ya hemos hablado bastante de liderazgo. Es un factor clave, ¿verdad? O sea, una persona con visión, una persona comprometida, una persona disciplinada, una persona que entusiasme, una persona que inspire. Todo eso es el líder. Pero igualmente, por muy grande que sea un líder, muchachos, ningún general gana una batalla sin soldados. Bien, entonces se requiere que todos los miembros de la organización posean algo fundamental que se llama compromiso. O sea, que tengan la máxima disposición a alcanzar el éxito de la estrategia. Tercero, ¿se acuerdan que hablábamos del control? ¿Cómo se concretiza el control? A través de los indicadores. También el tema de los indicadores lo vamos a abordar en la siguiente clase,
para que ustedes tengan claridad de todos estos aspectos teóricos e igualmente los puedan aplicar en la estrategia que van a ir construyendo en su debido momento. Bien. Y lo último, factor clave, recursos. Igualmente les explico. En la literatura encontré amplitud de información. Yo se las resumí de esa manera. Igualmente, en el documento de Word que yo les compartía en el aula virtual, ustedes pueden encontrar esto un poquito más ampliado. Pero aquí yo les resumo para que ustedes en pocas palabras tengan la visión completa de lo que es la implementación estratégica. Bien. Ahora hablamos de las necesidades. Bien. Volvemos a hacer énfasis en el factor recurso. Ya les decía que este es muy importante. Yo quiero que ustedes estén claros que el factor recurso, primero, está presente en que es una necesidad, está presente en que es, digamos, una responsabilidad del líder o el CEO o el gerente general garantizar estos recursos en tiempo y forma. Y también va a estar presente, como decía Luis, en el papel, en el presupuesto. O sea, los recursos se van a estar presentando de diversas formas. Pero cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de dinero, muchachos. Hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de equipos y hablamos del principal recurso. ¿Cuál es el principal recurso de una organización o empresa, muchachos? El factor humano, hermano. Exactamente, Luis, el factor humano. Bien, por eso te decía antes de los recursos, aquí en la lámina, las personas indicadas deben estar listas para ayudar con sus capacidades y aptitudes. Siempre en lo particular ubico al recurso humano en primera línea, porque realmente así es. Otro aspecto que se necesita fundamental en toda estrategia moderna, empresarial, organizativa, publicitaria, política, cualquier estrategia que ustedes puedan pensar, hasta religiosa. Miremos ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica, todas sus misas las transmite a través de Facebook, a través de Spotify, a través de un montón de plataformas. Entonces, la tecnología, los sistemas tecnológicos, debemos de contar con el sistema adecuado, ajustado a la necesidad de la estrategia y a las capacidades de la empresa. Y el último, muchachos, para que las personas puedan estar listas y puedan estar dispuestas, para que las personas puedan mostrar su mayor nivel de compromiso, es fundamental un ambiente de trabajo adecuado. Y cuando hablamos de ambiente de trabajo adecuado, se lo puedo resumir en dos aspectos. El aspecto material, las condiciones de trabajo, la infraestructura, los equipos mínimos, pero sobre todo las relaciones de trabajo. Bien. Entonces, básicamente, ahí tenemos la primera parte, muchachos, de lo que es la implementación estratégica. En la siguiente clase, como yo les decía, vamos a hablar de conceptos que complementan esta visión. Vamos a hablar de políticas, vamos a hablar de planes, vamos a hablar de programas y vamos a hablar de indicadores que nos ayudan tanto en la parte de planificación como en la parte de el control. Bien. Ok, entonces para los que se integraron un poquito tarde, les decía de que ya en este parcial vamos a comenzar una etapa en el que vamos a ir construyendo una estrategia, ¿verdad? Porque lo ideal es que al final, o sea, el último trabajo del tercer parcial sea una estrategia, ¿verdad? O sea, en que ustedes puedan escribir una estrategia. Evidentemente, como hay opciones, yo se las puedo aceptar individual. Pero honestamente, yo quisiera que saquen al máximo provecho de la capacidad de trabajo en grupo.
Así que les sugiero que vayan comenzando a formar sus grupos para ir construyendo todas estas tareas, porque van a ser una cadena. O sea, primero vamos a armar ya les decía, la misión, la visión, los valores, posiblemente el FODA. Vamos a ver si lo hacemos en 2 tareas separadas para no recargarlos demasiado, para después ir pasando a la fase de formulación y después a la fase de implementación, y al final ustedes puedan armar todas estas piezas en un solo documento, lo cual constituiría una estrategia. Entonces, les dejo la inquietud que vayan ya armando sus grupos y vayan ya en grupo pensando en qué empresa. La empresa puede ser ficticia o puede ser real. Lo importante es que tengan claridad de la información que se requiere, bien, para poder realizarla. Profe. Entonces, ya el tiempo está por finalizar. Profe. Sí, diga. ¿Cuántos integrantes van a estar en los grupos? Bueno, mira, podemos flexibilizar. Yo diría que máximo 4 integrantes. Pero pueden ser entre 2 y 3, pero máximo 4. Bien, por la dimensión del grupo, que es relativamente pequeño, ¿verdad? Yo creo que, porque en la medida también que sean menos grupos,